cuando nosotros no solamente lo leemos, sino que el Espíritu Santo causa algo en el interior. Una iglesia poderosa se levanta y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El llamado de Dios no pasa. Señor amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de venir, Señor, delante de ti. Dios, gracias porque en medio de todas estas cosas, Señor, tú has levantado tu palabra y hoy tal vez como nunca antes, Señor, estamos viendo por todos lados, Señor, tu palabra llegando a tanta gente, Señor, a través de diferentes plataformas, a través de diferentes medios que antes no veíamos. Hoy estamos viendo, Señor, tu palabra, cómo se esparce a través de las redes sociales, Señor, a través del internet, a través de diferentes lugares, Señor, y sabemos que eres tú hablando a la iglesia, que eres tú, Señor, llamando a aquellos que son escogidos tuyos para traerlos a la salvación, Señor. En tu misericordia nos has traído, Señor, delante de ti, Dios. Hoy te pedimos, precioso Espíritu Santo, que tú toques en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, haz arder el fuego, Señor, de tu palabra y despiértanos a ti, Señor, y despiértanos a conocerte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias al Señor y gracias por estar ya ahí en línea. Bendiciones a cada uno de ustedes. Veo algunos de casa, nuestro hermano Canon, Pastor Fernando, están por ahí comentando incluso ya. Dice Joxan Vázquez también, bienvenido, ¿verdad? Oscar Bravo, Dios te bendiga, saludos a todos los que nos están oyendo, a la iglesia en Mexicali, pero también a la iglesia acá en Loreto, a la iglesia en La Paz, los que nos están viendo desde La Paz, los que nos están viendo desde Ciudad de México, Dios te bendiga, los que nos están viendo en otros lugares, que Dios les bendiga. Y si tú estás viendo esto, ya no en vivo, sino lo estás viendo en otro momento, en la retransmisión, no te vayas, hay algo de parte de Dios para tu vida en esta noche. Acompáñame por favor ahí al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice este pasaje: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sí? Bueno, nos encontramos alrededor de 6 meses antes del tiempo de la crucifixión de Jesús. Y Jesús va con sus discípulos, Jesús lleva a los apóstoles y van caminando juntos y van yendo de un lugar a otro en este que ha sido llamado como el ministerio del apartamiento. Jesús está pasando más tiempo con sus discípulos. Jesús está en este tiempo final donde Él está sembrando en ellos cosas valiosas. Jesús está buscando dejar bien claros algunos principios que son necesarios para lo que ellos van a hacer el día de mañana. Y en este tiempo, cuando van caminando, llegan y pasan, dice la Escritura, por una ciudad llamada Cesarea de Filipos. Esta ciudad que debe una parte elevada. Y ellos se detienen en aquel lugar. Algunos de los evangelios nos muestra que ellos se detienen por un momento para orar, ¿sí? Y por supuesto, también se detienen porque es cansado. Ellos estaban caminando y al ir cuesta arriba, es natural que ellos tuvieran un descanso y esperaran un momento. Jesús aprovecha ese tiempo, Jesús aprovecha esa parte de intimidad con sus discípulos para hablar con ellos y comenzar un diálogo íntimo, un diálogo que tiene un propósito de llegar al corazón de estos hombres. Y el Señor les pregunta algo. Muchachos, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que ellos hablan? ¿Cómo miran al Hijo del Hombre las demás personas? Y los discípulos empezaron a responder. Ellos dijeron, versículo 14, unos dice que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sí? Ellos le hablaron y por supuesto ellos evitaron decir lo que algunos decían, ¿verdad? También había algunos que decían que era Belcebú
¿verdad? Y que en el nombre del demonio echaba fuera a los demonios y cosas semejantes. Pero Jesús no estaba preguntando por la opinión de los envidiosos, ¿verdad? No estaba preguntando por la opinión de los fariseos, ni estaba preguntando por la opinión de la gente que tenía ciertos intereses, tal vez religiosos o políticos. Jesús estaba preguntando por la opinión de las personas que vivían en aquella zona. Y cuando ellos hablan, ellos le dicen, mira, en general la gente piensa esto. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó, ¿verdad? Algunos de los gobernantes estaba incluso asustado, ¿verdad? Pensando, diciendo, oye, ¿qué pasó? ¿Es Juan el Bautista? ¿Que no había muerto? ¿Que no habíamos visto su cabeza? Y resucitó y tenía cierto temor. ¿Sí? Algunos pensaban que era se trataba de Juan el Bautista. Algunos más piensan que eres Elías, ¿sí? Algunos piensan que eres Elías, que se ha levantado, ¿verdad? En este tiempo, que ha regresado entre los muertos y hoy está caminando entre nosotros y va a traer, ¿verdad? Va a anunciar y va a ser ese precursor del Mesías que ha de venir, ¿sí? Otros más dicen que incluso que tal vez eres Jeremías, otro precursor del Mesías. Es decir, aquellos que se iban a encargar de anunciar la venida del Mesías. La gente hablaba de eso, la gente mencionaba eso, y cuando ellos están hablando estas cosas, la gente pensaba eso. Pero Jesús tenía una pregunta que era mucho más importante que el saber qué es lo que decían las demás personas. Porque sabes, mira, nosotros podemos voltear y ver personas, tal vez personas que salen en televisión, tal vez personas que ocupan un lugar en la esfera pública, como pueden ser gobernantes, como pueden ser artistas, como pueden ser diferentes profesiones que los tienen en el ojo público, y las personas tienen una idea de esa gente, y tienen un concepto de esa gente, y hablan de esa gente, pero la realidad es que no les conocemos. La realidad es que a muchas de esas personas no les conocemos. No sabemos quiénes son realmente, no conocemos sus gustos, sus aficiones, no conocemos sus reacciones, no sabemos muchas cosas de ellos. Sabemos la parte pública, digámoslo así, ¿sí? Jesús tiene una pregunta para sus discípulos. Y es una pregunta importantísima. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero la pregunta es, y Él les dijo, versículo 15, y Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Ahí viene una pregunta, y esa pregunta es importantísima, es crucial para la vida de ellos y para el ministerio de la iglesia en general. Es trascendente, es crucial esa pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Sí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Sí? Esa es la pregunta que todos nosotros podemos escuchar el día de hoy. ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Si Jesús llegara y preguntara, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús preguntó en aquel tiempo y la respuesta fue Juan el Bautista, Elías, Ezequiel, Jeremías, no lo sé. Alguno de los profetas, algún otro de los profetas, cualquiera de ellos, ¿sí? Si hoy preguntáramos, ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué podríamos decir? A lo mejor algunos, como lo conocen en filosofía, ¿verdad? Algunos lo tienen como el filósofo del amor, ¿verdad? Que él hablaba acerca del amor y es conocido como el filósofo del amor. Tal vez otros más, los que van más del lado de las ciencias sociales, lo tienen considerado como un revolucionario social, ¿no? Era un revolucionario social, idealista, nada más no poder, ¿verdad? Y sus ideales lo llevaron a la muerte, ¿no? Un hombre loable porque defendió su causa hasta la muerte, tal vez, es lo que algunos piensan. Algunos voltean y miran a Jesús y tal vez no lo dicen, pero piensan, es como una especie de Santa Claus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él le pides, ¿verdad? Si te portas bien y algo te va a traer, ¿verdad? Y personas a veces piensan de esa manera, ¿sí? Tal vez preguntas a la gente, si tú sales y preguntas a los que están a tu alrededor, ¿quién dicen ellos que es Jesús? Algunos dicen, Jesús es el resuelve problemas, ¿no? Es decir, a donde tú vas cuando tienes algún problema. ¿Sí? Mucha gente lo ve así.
Para mucha gente, Jesús es eso. Jesús es aquel a quien acuden cuando hay una dificultad seria, ¿sí? Ahí van corriendo. Cuando la dificultad desaparece, pues se olvidan de Jesús hasta que vuelva a ocurrir otra dificultad, ¿sí? Porque algunos piensan de esa manera y piensan que Jesús es esto, ese resuelve problemas, ¿verdad? Universal o cósmico, ¿sí? Pero nada más lejos de la realidad. Pero sabes, una cosa es lo que la gente, lo que este mundo pueda opinar. Pero Jesús viene personalmente contigo y te pregunta, y te lo pregunta en esta noche y te pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Cuál sería la respuesta que nosotros tendríamos? Mira, yo me imagino solamente, la Biblia no describe el cuadro exacto, yo solamente puedo imaginarme, y permíteme este momento de extenderme en mi imaginación, e imaginarme a Jesús sentado, tal vez ya había caído el sol y están a lo mejor alrededor de una fogata, ya tomándose un tiempo, descansando, preparándose para continuar el viaje, y en medio de esta charla que ellos tienen muy personal, Jesús saca un tema casual, ¿verdad? Él dice, oigan, ¿y qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen ellos de mí? Y ellos contestan, ¿no? Y con esa misma tranquilidad y de ese mismo modo casual, contestan, no, pues yo he escuchado que algunos dicen que eres Juan el Bautista. No, yo he escuchado que algunos dicen que eres Elías. No, también he oído que Jeremías o alguno de los profetas, ¿sí? Ah, qué bien. Pero luego viene una pregunta y dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y yo me imagino que en ese momento se hizo un silencio generalizado. Todos se quedan callados por un instante, ¿sí? Porque igual que si yo te pregunto en este momento, ¿y tú quién dices que es Jesús? ¿Sí? Si tuvieras que responder esa pregunta, si Jesús se pusiera enfrente de ti y te preguntara, yo creo que todos nosotros nos quedaríamos callados por un instante, ¿verdad? Es como cuando en clase te preguntan alguna cosa y te detienes porque todos están volteando a ver cuál es tu respuesta, ¿sí? Y ellos tal vez se paralizaron por un instante diciendo, ¿quién digo yo que es Jesús? ¿Sí? Y de pronto Pedro, el buen Pedro se levanta de en medio de todos ellos, se levanta y dice algo que marca una respuesta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Todos los demás estaban callados y cuando se para Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Jesús voltea a verlo y le dice, bien has dicho, Pedro, ¿sí? Bien has dicho, ¿sí? Él le responde, fíjate lo que le dice Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta que da Pedro es la respuesta más acertada que pudo haber dado, ¿sí? Es la respuesta que viene y engloba todo lo trascendente para una persona cuando se le pregunta quién es Jesús para él, ¿sí? Pedro dice, para mí tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, ¿sí? El Hijo del Dios viviente. ¿Por qué esa era la respuesta más elemental y la que era necesario escuchar? ¿Por qué esa era la respuesta correcta? La razón es porque como iglesia, ¿sí? Jesús va a poner las bases para la iglesia que está surgiendo, la iglesia que se está levantando, ese nuevo pueblo que se está levantando, el cual va a recibir las promesas de Dios, el cual se va a encargar de llevar el evangelio de Jesús a lo largo de toda la tierra. Jesús está poniendo las bases, pero es necesario que esta sea la piedra angular de todo, ¿sí? El reconocer que Jesús es el Mesías, ¿sí? Mucha gente el día de hoy puede reconocer que Jesús fue un buen hombre, que Jesús tenía muy buenas ideas, que Jesús fue un gran líder, ¿sí? Pero si tú le preguntas, ¿tú crees que Jesús es Dios? Muchos van a frenar de golpe y van a decir, bueno, ¿sí? Cuando Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, ¿sí? El Cristo es el Mesías, y reconocer que Él es el Cristo significa reconocer que Dios mismo tuvo que venir en carne para resolver el problema del pecado que el hombre no podía resolver, ¿sí? El problema del pecado que nos tenía sujetos y que no podíamos salir de ahí.
Eso solamente el Cristo podía resolverlos. Entonces, reconocer que Jesús es el Salvador significa reconocer que yo tenía necesidad de un Salvador, que yo tengo necesidad de que alguien me salve, que yo tengo pecado en mi vida y que soy indigno y que necesito que alguien me ayude en esa parte. Y eso, amado hermano, no cualquiera lo reconoce. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Le dice, bienaventurado, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Porque eso no se aprende en un libro, ¿sí? Lo podemos leer 1000 veces en la Biblia, en un libro, en cualquier lado, pero revelado a nuestra vida solamente mediante la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado al ser humano. Es el Espíritu Santo el que nos despierta y nos hace entender que algo falta en nuestra vida, que algo está incompleto y que solamente en Cristo podemos estar completos. Es el Espíritu Santo el que despierta eso en nuestro corazón. Por eso Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso solamente mi Padre lo pudo revelar. Solamente el poder del Espíritu Santo es el que despierta en reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, que está en esta tierra, que vino a esta tierra y caminó por nuestros pecados. Y no solamente eso, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, ¿sí? Y eres Dios, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Porque había muchos dioses con D minúscula. En aquellos años había muchísimos dioses, al igual que los hay el día de hoy. Muchísimos dioses con D minúscula. Dioses que realmente no viven. Dioses que no pueden, por ende, dar vida, ¿sí? Dioses que no pueden hacer nada más que estar ahí, quietos, ¿verdad? Dioses que nunca van a poder traernos a nosotros esperanza y salvación. Y es esta revelación de que Jesús es el Cristo y que es el Hijo del Dios viviente, la piedra angular de la iglesia. Jesús voltea con Pedro y le habla palabras increíbles. Él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, y dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, amado, no es el tema ahorita discutir acerca de la piedra, ¿verdad? Algunas creencias, ¿verdad? Señalan que Jesús estaba dándole autoridad a Pedro y que él era la piedra sobre la cual iba a fundar la iglesia. La Escritura está llena de pasajes y no me voy a entretener en esta noche en ese asunto, ¿sí? La piedra angular que estaba hablada desde las profecías, desde los profetas en el Antiguo Testamento, que es hablada a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, en las diferentes cartas paulinas, en las cartas de Pedro, en los diferentes lugares donde está escrito, la piedra angular, la piedra viva, la piedra sobre la cual está cimentada la iglesia. El fundamento es Cristo Jesús. El fundamento es Cristo. Y cuando el Señor escucha lo que Pedro acaba de ver, ¿sí? Y Pedro fue básicamente el vocero de todos los demás, ¿sí? Cuando Pedro expresa eso, todos los demás, nadie contradijo a Pedro. Estaban de acuerdo con Pedro. Ellos creían eso. Tal vez algunos en ese momento no lo habían estructurado en su pensamiento. Y cuando lo escuchan de labios de Pedro, dicen, sí, es cierto, yo lo creo, ¿sí? Yo lo creo, no lo aprendí en un libro, no lo recibimos en una clase, pero es verdad, eso es lo que creemos, eso es lo que hemos visto, a ese Cristo que ha venido a traer libertad, a ese Hijo de Dios, del Dios viviente, que ha venido a traer vida en abundancia. Dice, ese fundamento, esa es la base de la iglesia, eso es por la puerta de entrada en la iglesia. Gente puede pertenecer a una organización, gente puede estar activo en una organización eclesiástica, en una iglesia cualquiera, la mejor iglesia del mundo si tú quieres, no importa. Eso no le hace parte del cuerpo de Cristo. Lo que nos hace parte de la iglesia de Jesús es creer que Él es el Cristo, que Él murió por nuestros pecados
y que Él es el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Que Él es el que da vida a los muertos, que Él es el que nos da vida para resucitar, que Él es el que nos levanta, que Él es el que nos llama. Y mira lo que esto implica, y por eso te digo que esto es importantísimo. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego añade, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por alguna extraña razón, yo no sé por qué, ¿sí? Pero cuando yo era adolescente y recién llegaba al Señor y escuchaba este versículo, este pasaje, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No sé por qué venía a mi mente la iglesia, ¿verdad? Con una especie de coraza protectora, ¿verdad? Y que el enemigo atacaba y no la podía vencer porque tenía una coraza protectora. Y yo decía, oh, wow, qué increíble. Y eso es increíble, ¿sí? Y eso es grandioso. Pero eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que cuando nosotros creemos, cuando nosotros vemos y tenemos esa revelación de Jesucristo, cuando nosotros no solamente lo leemos, sino que el Espíritu Santo causa algo en el interior, despierta algo en nuestro corazón. Cuando eso ocurre, dice entonces, una iglesia poderosa se levanta en medio de esta tierra, porque dice, y las puertas del Hades, y las puertas del infierno, y las puertas del lugar de los muertos, dice, no prevalecerán contra ella, ¿sí? Las puertas del Hades no prevalecerán. No está hablándote de una iglesia que está aguantando, ¿verdad? Y vienen los dardos del enemigo y estoy aguantando. No, Jesús está poniendo aquí una iglesia que va a las mismas puertas del infierno y está golpeando y dice, y las puertas del Hades no van a aguantar en contra de una iglesia que viene en el poder de Dios por la revelación de Jesús en sus vidas. Amén. No resistirá. ¿Sí? Y la iglesia muchas veces nos hemos encerrado, ¿verdad? Y estamos bien en nuestra cueva y estamos bien ahí encerrados. Y el Señor el día de hoy, en estos meses, Dios nos ha sacado de los templos. Dios nos ha aventado hacia afuera, ¿sí? Dios ha utilizado todo esto para que la iglesia salga. Lo decía yo al principio. Hoy vemos la iglesia predicando. Hoy yo estoy predicando en Mexicali y estoy predicando aquí. Estoy en Loreto y estoy en La Paz y estoy en Ciudad de México y estoy en otros lados, ¿sí? Y muchos otros están haciendo también lo mismo, ¿sí? Y eso es increíble, amado hermano. La palabra de Dios comienza a esparcirse por diferentes lugares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el llamado de la iglesia. No a estar en un solo lugar y quedarse ahí. Lo que estamos viviendo, no te preocupes, amado. Ten tus precauciones si tú quieres, pero esto pasará, ¿sí? Pero la palabra de Dios no pasará. El llamado de Dios no pasará. El llamado de Dios es vayan, ¿sí? Golpeen al lugar de los muertos. El Hades es el lugar de los muertos, ¿sí? Hay tanta gente muerta, gente que tiene miedo a morir, pero no saben que están muertos espiritualmente porque no han conocido a Cristo, porque no han recibido esa revelación de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que da vida a los muertos. Y somos llamados, amado, a ir, llevar esta palabra. Y somos llamados a ir y hablar de esta esperanza ahí donde están los que están muertos espiritualmente. Y somos llamados a ir y golpear. Oye, te rechazaron, no importa, yo insisto, yo persisto y mantengo orando y anunciando el Evangelio, ¿sí? Anunciándoles del amor y de la salvación de mi Cristo, hablándoles acerca de este Dios que puede transformar la eternidad, ¿sí? Fíjate cómo la revelación que Pedro hablaba no era solamente para decir, soy salvo, aleluya, gloria a Dios, todo está bien, ya me puedo morir en paz. No, cuando Pedro habla de esa revelación y de ese conocer a Jesús por la revelación del Espíritu Santo, está poniendo las bases para una iglesia poderosa en el fuego del Espíritu Santo, para una iglesia que se levanta y que va hacia adelante y que no se detiene y que no se mantiene ahí, estática, ¿sí? Una iglesia que está viva. Una iglesia, la iglesia del Dios vivo, es una iglesia viva, es una iglesia que va y lleva un mensaje de vida por donde quiera que va. No somos la iglesia para ser la iglesia bonita, somos la iglesia para ser la iglesia que tiene un mensaje de esperanza verdadero y eterno.
Tú y yo somos llamados para eso. Cuando el Señor viene y pregunta, ¿quién dices que soy yo? No lo pregunta solamente para hacerte un examen o un test, ¿verdad? A ver qué contestas, a ver si sacas 10, si sacas 5. Lo pregunta el Señor, porque es la pregunta más importante que tú te puedes hacer en esta vida. ¿Quién digo yo que es el Señor? Porque de eso depende tu manera de vivir. De eso depende lo que tú y yo hagamos en esta tierra. De eso depende nuestra eternidad, amado. De eso depende, no de otras cosas. De eso, amado. Si realmente en mi corazón yo sé que Él es el Hijo del Dios viviente, yo sé que Él es el Dios que ama y que me ha enviado a mí a alcanzar a otros, entonces no podré quedarme en un solo lugar. No podré estar conforme sabiendo que hay alguien más que necesita escuchar el mensaje de salvación del Señor. Este es el tiempo del Señor. No cuando salgamos, amados. Si tú eres de aquellos que están con la idea, ¿verdad? No, yo ya estoy haciendo mis planes para cuando salgamos de las cuarentenas y cuando ya podamos hacer todo, entonces sí le voy a servir al Señor. No. El día de hoy eres llamado a servirle al Señor. El día de hoy eres llamado a doblar tus rodillas y orar. Orar por tus pastores, orar por tus líderes, orar por tus hermanos. Y buscar de parte de Dios el salir y llevar ese mensaje de esperanza y de salvación al que lo necesita. El día de hoy eres llamado tú. El día de hoy el Señor pregunta, ¿quién dices que soy yo? Cuando en nuestro corazón se ha revelado la persona de Jesús, el Señor responde y nos muestra el fundamento de la iglesia poderosa, de una iglesia viva, de una iglesia que anuncia las verdades de salvación. Tú eres esa iglesia si tú has conocido y reconocido al Señor. Pero si tú estás aquí y estás escuchando este mensaje, y tal vez tú nunca has escuchado acerca de Jesús, y tal vez tú dices, yo había escuchado, es más, he ido de visita una o dos veces a la iglesia y pues estaba así, pero la verdad es que yo no lo siento de esa manera, yo no lo había visto de esa manera, realmente yo solamente practicaba una religión, o yo ni siquiera había oído y hoy de casualidad, ¿verdad? Entre comillas, estoy en este video. Si tú estás escuchando este mensaje y estas palabras, el Señor te pregunta en esta noche, ¿quién dices que soy yo? Si tú quieres y si tú has reconocido en tu corazón que Él es el Señor, yo quiero invitarte en esta noche a que hagas una oración juntamente conmigo. Yo quiero invitarte en esta noche a que si tú quieres reconocer que Jesús es el Señor, hagas esta oración conmigo. Tú que estás ahí en tu casa, tú que estás viendo este video ahí en tu trabajo, tú que lo estás viendo, no sé en dónde lo estás viendo, pero tú que estás ahí, quiero que hagas por favor una oración juntamente conmigo. ¿Sí? Por favor, vamos a orar en esta noche. Y si tú ya conoces al Señor, apóyame en oración en esta noche por aquellos que el día de hoy se están acercando a Jesús para conocerlo como su Señor y Salvador. Repite conmigo, ora junto conmigo estas palabras. Amado Señor Jesús, hoy te doy gracias porque eres bueno, pero te pido perdón porque reconozco que en mi vida yo he sido el que ha gobernado, Señor. Yo he sido el que ha tomado las decisiones. Te pido perdón, Señor, porque no he obedecido, Señor, a tu voluntad, porque no he buscado, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Y eso me ha dejado, Señor, vacío en el corazón. Te pido, Señor, que tú seas el Señor de mi vida, que tú gobiernes mi corazón, que me hagas uno de tus hijos, Señor, y que pueda yo, Señor, vivir la vida eterna que tú prometes. Hoy entrego mi vida y mi corazón en tus manos y te doy gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado con sinceridad en esta noche, quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Te has unido a la iglesia del Señor, ¿sí? A la iglesia en muchos lados del mundo, en muchos lados y en muchos tiempos en la historia que hemos reconocido eso.